¿Sabías que cada noche, mientras duermes, tu alma abandona tu cuerpo físico y viaja hacia dimensiones donde se encuentran con seres que ya han desencarnado? ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos lugares te causan una extraña familiaridad o por qué algunas personas generan en ti una conexión inexplicable desde el primer encuentro? El lado oculto de la reencarnación va mucho más allá de lo que nos han contado las doctrinas populares, y según las revelaciones que Chico Xavier recibió del mundo espiritual, existe una realidad que la mayoría de las personas desconoce por completo. Francisco Cándido Xavier, conocido mundialmente como Chico Xavier, no fue simplemente un médium brasileño. Fue un puente entre dos mundos, un canal a través del cual más de 400 libros fueron psicografiados, revelando secretos profundos sobre la naturaleza de nuestra existencia y el verdadero propósito de nuestras múltiples vidas en la Tierra. Pero hay aspectos de sus enseñanzas que permanecen en las sombras, verdades que pocos se atreven a explorar porque desafían nuestra comprensión convencional de la vida y la muerte. La reencarnación, según las comunicaciones espirituales recibidas por Chico Xavier, no es un proceso aleatorio ni tampoco una simple repetición cíclica de vidas. Es un sistema complejo y perfectamente orquestado donde cada alma tiene un papel específico que desempeñar, lecciones particulares que aprender y deudas kármicas que saldar. Pero lo que nadie te cuenta es que antes de reencarnar, cada espíritu pasa por un proceso de planificación detallado en el mundo espiritual, donde se reúne con otros espíritus para diseñar las circunstancias exactas de su próxima vida terrestre. En las colonias espirituales descritas por André Luis a través de la mediumnidad de Chico Xavier, existen verdaderas universidades donde los espíritus estudian las lecciones que necesitan aprender en su próxima encarnación. Imagínate por un momento que antes de nacer, tu alma se reunió con las almas de tus futuros padres, hermanos, cónyuge e incluso enemigos para acordar las experiencias que vivirían juntos. Cada conflicto que enfrentas, cada desafío que superas, cada persona que te lastima o te ama, todo fue cuidadosamente planificado por tu propio espíritu antes de descender a este plano físico. Pero aquí surge la primera gran revelación oculta. No todos los espíritus que reencarnan lo hacen voluntariamente. Según las enseñanzas transmitidas por Chico Xavier, existen diferentes categorías de reencarnación. Está la reencarnación por evolución, donde el espíritu consciente elige volver para perfeccionarse. La reencarnación por expiación, donde el espíritu necesita reparar errores cometidos en vidas anteriores. Y la reencarnación por misión, donde espíritus más evolucionados descienden temporalmente para ayudar en el progreso de la humanidad. Pero ¿qué pasa con aquellos espíritus que se resisten a reencarnar? Las comunicaciones espirituales revelan que existen mecanismos en el mundo espiritual que pueden forzar la reencarnación cuando un espíritu se niega persistentemente a evolucionar. Estos espíritus, aferrados a patrones vibracionales inferiores, son conducidos a encarnar en circunstancias que los obliguen a confrontar sus limitaciones. Esta es la razón por la cual algunas personas sienten una resistencia inexplicable hacia la vida desde muy temprana edad, o por qué ciertos individuos parecen estar constantemente luchando contra su propia existencia. Carl Jung, el brillante psicólogo suizo, habló del inconsciente colectivo como un reservorio de experiencias compartidas por toda la humanidad. Lo que Jung no sabía, pero que las revelaciones de Chico Xavier confirman, es que este inconsciente colectivo es precisamente la memoria acásica de nuestras vidas anteriores. Cada fobia inexplicable, cada talento innato, cada conexión instantánea con otra persona, son fragmentos de memorias de vidas pasadas que afloran en nuestra conciencia actual. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y creador de la logoterapia, descubrió que el ser humano puede soportar cualquier sufrimiento siempre y cuando encuentre un sentido en él. Las enseñanzas de Chico Xavier van más allá y revelan que todo sufrimiento tiene un propósito evolutivo. Cada dolor que experimentas, cada pérdida que enfrentas, cada injusticia que vives, son oportunidades cuidadosamente diseñadas por tu propio espíritu para acelerar tu crecimiento espiritual. Pero existe un lado aún más oculto de la reencarnación que pocas personas conocen: la influencia de los espíritus desencarnados en nuestras vidas cotidianas.
Según las comunicaciones recibidas por Chico Xavier, cada persona encarnada tiene a su alrededor una red compleja de espíritus que pueden influir positiva o negativamente en sus decisiones y emociones. Algunos son espíritus familiares que nos acompañan de vida en vida. Otros son guías espirituales asignados para ayudarnos en nuestra jornada evolutiva. Y otros son espíritus menos evolucionados que buscan vivir vicariamente a través de nosotros. Esta red de influencias espirituales explica por qué a veces sientes emociones que no parecen ser tuyas, por qué ciertos pensamientos surgen en tu mente sin ninguna provocación aparente, o por qué en determinados momentos actúas de maneras que luego no puedes explicar. Los espíritus desencarnados, especialmente aquellos que murieron con vicios, obsesiones o traumas no resueltos, pueden adherirse energéticamente a personas encarnadas que tengan afinidades vibracionales similares. Allan Kardec, el codificador del espiritismo, estableció las bases doctrinarias de la reencarnación, pero fue a través de Chico Xavier que se revelaron los mecanismos más profundos de este proceso. Una de las revelaciones más impactantes es que el proceso de reencarnación no termina con la muerte física. En realidad, la mayoría de las personas permanecen inconscientes durante largos periodos después de desencarnar, viviendo en una especie de sueño espiritual donde continúan experimentando las mismas emociones, deseos y limitaciones que tenían en vida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sientes una conexión tan profunda con ciertos lugares del mundo que nunca has visitado? ¿O por qué ciertos periodos históricos te fascinan de una manera que no puedes explicar? Según las enseñanzas transmitidas por Chico Xavier, estos son ecos de tus vidas anteriores. Tu alma conserva la memoria de todos los lugares donde ha vivido, todas las épocas que ha atravesado, todas las culturas que ha experimentado. Pero aquí llegamos a una verdad que pocas personas están preparadas para escuchar. No todas las vidas que hemos vivido han sido en la Tierra. Las comunicaciones espirituales revelan que los espíritus más antiguos han reencarnado en diferentes planetas y dimensiones, cada uno con sus propias lecciones evolutivas y desafíos únicos. La Tierra es considerada un mundo de expiación y pruebas, un lugar donde los espíritus vienen a purificar sus imperfecciones y desarrollar cualidades como el amor, la compasión y la sabiduría. Esta comprensión multidimensional de la reencarnación explica por qué algunos individuos muestran características que parecen no corresponder con su entorno terrestre. Los niños prodigio, los genios incomprendidos, los místicos y visionarios, a menudo son espíritus que han traído consigo conocimientos y habilidades desarrolladas en otras esferas de existencia. La segunda gran revelación oculta de la reencarnación, según las enseñanzas de Chico Xavier, es que nuestros sueños no son simplemente producto de la actividad cerebral durante el descanso. Son ventanas hacia el mundo espiritual, donde tu alma verdaderamente vive, mientras tu cuerpo físico descansa. Durante el sueño, tu espíritu se desprende parcialmente del cuerpo material y viaja hacia las dimensiones donde se encuentran con familiares desencarnados, guías espirituales y otros seres que forman parte de tu grupo evolutivo. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan vívido que al despertar te quedaste con la sensación de que había sido más real que tu propia vida cotidiana? Estos no son sueños ordinarios, sino experiencias astrales donde tu conciencia se conecta con planos superiores de existencia. Emmanuel, el guía espiritual de Chico Xavier, explicó que durante estas proyecciones nocturnas, el espíritu recibe instrucciones, consejos y preparación para los desafíos que enfrentará en su vida terrestre. Pero existe un aspecto aún más profundo de estas experiencias oníricas que la mayoría de las personas desconoce. Muchos de los sueños que consideramos producto de nuestra imaginación son en realidad memorias de vidas anteriores que afloran durante el estado de relajación del sueño. Tu subconsciente, liberado de las limitaciones del ego consciente, permite que fragmentos de tu memoria espiritual emerjan en forma de imágenes, emociones y sensaciones que experimentas como sueños. Friedrich Nietzsche, en su búsqueda por comprender la naturaleza profunda del ser humano, habló del eterno retorno, la idea de que todo en la existencia se repite infinitamente. Lo que Nietzsche intuía filosóficamente, las revelaciones espirituales de Chico Xavier lo confirman desde una perspectiva más amplia.
Efectivamente, los patrones se repiten, pero no de manera idéntica, sino en espirales evolutivas, donde cada repetición nos ofrece la oportunidad de trascender nuestras limitaciones anteriores. Cada vez que reencarnas, traes contigo no solo las lecciones aprendidas, sino también las tendencias no resueltas, los talentos desarrollados y las afinidades emocionales de vidas pasadas. Esta es la razón por la cual algunas personas muestran desde la infancia habilidades extraordinarias en áreas específicas, mientras que otras luchan persistentemente con patrones destructivos que parecen no tener explicación en su experiencia actual. Las comunicaciones espirituales revelan que el proceso de selección del cuerpo físico y las circunstancias de nacimiento no son accidentales. Cada espíritu, junto con sus mentores espirituales, estudia cuidadosamente las opciones disponibles y elige la combinación genética, familiar y social que mejor se adapte a sus necesidades evolutivas. El cuerpo físico que inhabitas, con todas sus características y limitaciones, fue elegido por tu propio espíritu como la herramienta más adecuada para las experiencias que necesitas vivir. Pero aquí surge una verdad que puede resultar perturbadora. No todos los espíritus que reencarnan lo hacen con plena conciencia de sus decisiones. Existen diferentes niveles de conciencia espiritual, y muchos espíritus reencarnan en un estado similar al sonambulismo, dirigidos por fuerzas superiores hacia las experiencias que necesitan, pero sin una comprensión clara de por qué están viviendo lo que están viviendo. Esta falta de conciencia espiritual explica por qué la mayoría de las personas se sienten desconectadas de su propósito de vida, por qué experimentan una sensación constante de vacío existencial, o por qué buscan desesperadamente un sentido en experiencias superficiales que nunca llegan a satisfacer su sed espiritual más profunda. El alma recuerda su verdadera naturaleza, pero la mente encarnada, limitada por la materia, no logra acceder a esa memoria superior. Carl Jung descubrió que en el inconsciente de cada individuo existen patrones universales que llamó arquetipos. Lo que Jung no sabía es que estos arquetipos son precisamente los registros acásicos de nuestras experiencias colectivas a través de múltiples reencarnaciones. El arquetipo del héroe, de la madre, del sabio, del sombra, son roles que hemos desempeñado en diferentes vidas y que permanecen grabados en nuestra memoria espiritual. Las revelaciones de Chico Xavier van más allá y explican que cada individuo tiene lo que se conoce como archivo espiritual, una especie de biblioteca personal donde se almacenan todas las experiencias, conocimientos y relaciones de todas sus vidas anteriores. Este archivo no se encuentra en el cerebro físico, sino en el cuerpo espiritual, y es accesible durante estados alterados de conciencia, meditación profunda o momentos de gran crisis emocional. ¿Has notado cómo en momentos de gran peligro o estrés extremo, algunas personas muestran habilidades o conocimientos que nunca habían demostrado antes? Estos son momentos donde el archivo espiritual se activa automáticamente, proporcionando al individuo acceso temporal a experiencias y conocimientos de vidas anteriores que pueden ser útiles para superar la crisis actual. Pero existe un aspecto más complejo de la reencarnación que pocos comprenden: la influencia de las emociones no resueltas en el proceso evolutivo. Según las enseñanzas espirituales transmitidas por Chico Xavier, las emociones intensas como el odio, el resentimiento, la culpa o el amor obsesivo crean vínculos energéticos que trascienden la muerte física. Estos vínculos pueden mantener a los espíritus conectados a través de múltiples reencarnaciones, obligándolos a encontrarse una y otra vez hasta que aprendan a transformar esas emociones en comprensión y amor. Esta es la verdadera explicación de por qué ciertos encuentros en tu vida actual generan reacciones emocionales tan intensas e inexplicables. Esa persona que te causa una irritación inmediata sin razón aparente, ese individuo hacia quien sientes una atracción magnética desde el primer momento, esa relación que parece repetir patrones destructivos una y otra vez, son conexiones kármicas que se extienden más allá de tu vida actual. Immanuel Kant, en su exploración de la razón pura, llegó a la conclusión de que existen realidades que trascienden nuestra capacidad de percepción sensorial.
Las enseñanzas de Chico Xavier confirman esta intuición kantiana y revelan que la verdadera realidad es precisamente aquella que no podemos percibir con nuestros sentidos físicos. El mundo espiritual donde residen las causas de todo lo que experimentamos en el plano material. Cada situación que vives, cada persona que encuentras, cada oportunidad que se presenta o se cierra, son manifestaciones externas de dinámicas espirituales que se desarrollan en planos superiores de existencia. Tu vida actual es como la punta de un iceberg, donde la mayor parte de lo que determina tu experiencia permanece oculto bajo la superficie de tu consciencia ordinaria. Las comunicaciones espirituales revelan que el proceso de reencarnación incluye también lo que se conoce como ajustes kármicos, momentos específicos en la vida donde el espíritu tiene oportunidades especiales para resolver conflictos pendientes o para acelerar su progreso evolutivo. Estos ajustes pueden manifestarse como crisis aparentemente destructivas, encuentros inesperados, oportunidades únicas o cambios drásticos en las circunstancias de vida. La clave para comprender estos ajustes kármicos es desarrollar lo que los antiguos místicos llamaban visión espiritual, la capacidad de percibir los patrones superiores que se ocultan detrás de las apariencias superficiales de la vida cotidiana. Cuando desarrollas esta visión, comienzas a ver que nada en tu vida es casual, que cada experiencia tiene un propósito evolutivo y que cada desafío es una oportunidad disfrazada para el crecimiento de tu alma. La tercera revelación oculta de la reencarnación, según las enseñanzas más profundas transmitidas por Chico Xavier, es que existe un fenómeno conocido como interferencia espiritual negativa que puede alterar completamente el curso de una encarnación. No se trata simplemente de influencias casuales, sino de verdaderas obsesiones espirituales, donde entidades desencarnadas se adhieren energéticamente a personas encarnadas con el propósito de vivir vicariamente a través de ellas o de cobrar venganzas pendientes de vidas anteriores. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos individuos experimentan una espiral descendente inexplicable en sus vidas, perdiendo progresivamente su vitalidad, sus relaciones, su salud mental y física, sin una causa aparente? Según las comunicaciones espirituales, estos casos a menudo involucran la presencia de espíritus obsesores que drenan la energía vital de la persona encarnada, creando un estado de vampirismo espiritual que puede durar años o incluso décadas enteras. Emmanuel, el guía espiritual de Chico Xavier, explicó que estos espíritus obsesores no son necesariamente malvados en el sentido convencional. Muchos de ellos son simplemente espíritus que murieron con vínculos emocionales intensos y no resueltos, que se niegan a aceptar su nueva condición desencarnada y buscan mantener conexiones con el mundo físico a través de personas que tienen afinidades vibracionales similares. Otros, sin embargo, son espíritus que cultivaron durante su vida terrestre sentimientos de venganza, odio o resentimiento tan intensos que trascienden la muerte física. El proceso de obsesión espiritual es complejo y gradual. Comienza con lo que los espíritus superiores llaman sintonización vibracional, donde la persona encarnada, a través de sus pensamientos, emociones y acciones, crea una resonancia energética que atrae a espíritus con características similares. Si una persona cultiva constantemente pensamientos de odio, venganza, lujuria, codicia o desesperación, está literalmente enviando señales vibracionales que atraen a espíritus desencarnados que alimentan esas mismas emociones. Arthur Schopenhauer, el filósofo alemán, describió la vida como una oscilación constante entre el deseo y el aburrimiento. Pero lo que Schopenhauer no comprendía era que esta oscilación a menudo está influenciada por entidades espirituales que amplifican nuestros deseos y aversiones. Las revelaciones de Chico Xavier muestran que muchas de las compulsiones, adicciones y obsesiones que experimentamos no son enteramente nuestras, sino que están siendo alimentadas por espíritus desencarnados que buscan satisfacer vicariamente sus propias necesidades no resueltas. Esta comprensión revoluciona completamente nuestro entendimiento de la responsabilidad personal y el libre albedrío. Si bien es cierto que cada individuo es responsable de sus decisiones y acciones, también es verdad que estas decisiones están siendo influenciadas constantemente
por fuerzas espirituales que la mayoría de las personas desconoce por completo. El verdadero trabajo espiritual no consiste solo en controlar nuestros pensamientos y emociones, sino en aprender a discernir qué impulsos provienen de nuestra propia conciencia y cuáles están siendo inducidos por influencias externas. Las técnicas de protección espiritual descritas en las obras psicografiadas por Chico Xavier van mucho más allá de la simple oración o meditación. Incluyen prácticas específicas de higiene mental, purificación energética y fortalecimiento del campo áurico que pueden efectivamente blindar a una persona contra influencias espirituales negativas. Una de las técnicas más poderosas es lo que se conoce como autoexorcismo preventivo, donde el individuo aprende a identificar y expulsar energías extrañas antes de que puedan establecer un vínculo más profundo. Pero existe un aspecto aún más profundo de estas influencias espirituales que pocas personas comprenden. La mayoría de los espíritus obsesores fueron, en vidas anteriores, personas con las que mantuvimos relaciones kármicas intensas. Pueden ser exparejas, familiares, amigos o enemigos que murieron con asuntos pendientes y que ahora buscan continuar esas dinámicas relacionales desde el plano espiritual. Esta es la razón por la cual ciertas personas experimentan patrones relacionales destructivos que se repiten constantemente, sin importar cuánto esfuerzo consciente pongan en cambiar. Carl Jung desarrolló el concepto de la sombra como esa parte de la psique que contiene los aspectos rechazados o reprimidos de la personalidad. Lo que Jung no sabía era que esta sombra a menudo está habitada literalmente por espíritus obsesores que amplifican nuestros impulsos más destructivos. La verdadera integración de la sombra, desde una perspectiva espiritual, requiere no solo aceptar nuestros aspectos oscuros, sino también aprender a discernir qué parte de esa oscuridad nos pertenece realmente y qué parte está siendo alimentada por influencias externas. Las revelaciones espirituales también muestran que el fenómeno de la reencarnación incluye lo que se conoce como reencarnación por rescate, donde espíritus más evolucionados deciden encarnar temporalmente en familias o situaciones específicas con el propósito de ayudar a liberar a otros espíritus que están atrapados en patrones obsesivos. Estos individuos a menudo experimentan vidas difíciles y desafiantes, pero su sacrificio sirve para quebrar cadenas kármicas que podrían haberse extendido por múltiples generaciones. ¿Has conocido a personas que parecen tener una capacidad natural para calmar los conflictos, para traer paz a situaciones caóticas o para ayudar a otros a superar crisis emocionales profundas? Estos individuos frecuentemente son espíritus en misión de rescate que han venido específicamente para asistir en la liberación de obsesiones espirituales, familiares o grupales. Su presencia tiene un efecto sanador que trasciende su personalidad consciente. Aristóteles habló del motor inmóvil como la fuerza que pone en movimiento todo el universo sin ser movida por nada más. En términos espirituales, este motor inmóvil es precisamente la fuerza del amor incondicional que eventualmente disuelve todas las obsesiones y vínculos kármicos negativos. Las enseñanzas de Chico Xavier revelan que el amor verdadero es la única fuerza capaz de transformar definitivamente las energías destructivas en energías constructivas. Esta transformación no ocurre de manera intelectual, sino a través de experiencias concretas, donde el individuo aprende a responder con amor ante situaciones que anteriormente provocaban odio, venganza o desesperación. Cada vez que logras responder con compasión en lugar de resentimiento, con comprensión en lugar de juicio, con perdón en lugar de venganza, estás literalmente transmutando energías kármicas y liberando tanto a tu propio espíritu como a los espíritus que puedan estar vinculados a ti. El proceso de liberación de obsesiones espirituales requiere también lo que los antiguos místicos llamaban muerte mística, la capacidad de permitir que mueran los aspectos de la personalidad que sirven como puntos de anclaje para las influencias negativas. Esto implica un trabajo profundo de autoobservación, donde identificas qué emociones, pensamientos y comportamientos están siendo alimentados por fuerzas externas y gradualmente aprendes a desidentificarte de ellos. Las técnicas de protección espiritual transmitidas por Chico Xavier
Incluyen también el uso consciente de la respiración como herramienta de purificación energética, la práctica de la gratitud como escudo contra vibraciones negativas y el cultivo de pensamientos elevados como medio para mantener una frecuencia vibracional que naturalmente repele influencias destructivas. Pero la técnica más poderosa de todas es el servicio desinteresado, donde el individuo se convierte en un canal para energías superiores que automáticamente disuelven las presencias obsesivas. Esta comprensión del lado oculto de la reencarnación transforma completamente nuestra perspectiva sobre la vida, la muerte y el propósito de nuestra existencia. No somos simplemente individuos aislados luchando contra nuestras propias limitaciones, sino seres espirituales profundamente interconectados, participando en un drama cósmico donde cada acción, cada pensamiento, cada emoción tiene repercusiones que se extienden más allá de nuestra comprensión consciente. La cuarta y más profunda revelación oculta de la reencarnación, según las enseñanzas supremas transmitidas por Chico Xavier, es que existe un fenómeno conocido como despertar espiritual acelerado que puede ocurrir cuando un alma ha completado múltiples ciclos de reencarnación y está preparada para trascender definitivamente la necesidad de volver a encarnar en mundos de expiación como la Tierra. Este despertar no es simplemente una experiencia mística temporal, sino una transformación permanente de la conciencia que conecta al individuo directamente con su naturaleza espiritual eterna. ¿Has experimentado alguna vez momentos donde tu percepción de la realidad se expande súbitamente, donde sientes que puedes comprender conexiones profundas que antes permanecían ocultas, donde una sensación de paz y comprensión absoluta inunda tu ser? Estos no son simplemente estados alterados de conciencia, sino vislumbres de tu verdadera naturaleza espiritual que comienza a manifestarse cuando tu alma está aproximándose al final de sus ciclos reencarnatorios en este plano de existencia. Emmanuel, el mentor espiritual de Chico Xavier, explicó que este despertar espiritual acelerado ocurre cuando el espíritu ha desarrollado suficientes cualidades como el amor incondicional, la compasión universal, la sabiduría práctica y la capacidad de servicio desinteresado. En este punto, el alma ya no necesita las lecciones dolorosas que caracterizan las reencarnaciones ordinarias y comienza a funcionar como un colaborador consciente del plan divino para la evolución de la humanidad. Pero este despertar viene acompañado de responsabilidades extraordinarias. Los espíritus que alcanzan este nivel de evolución frecuentemente experimentan lo que los místicos llaman la noche oscura del alma, un período de intensa purificación donde todas las impurezas residuales de múltiples reencarnaciones emergen simultáneamente para ser transformadas. Esta experiencia puede ser tan intensa que el individuo siente que está perdiendo su identidad personal, que todo lo que creía saber sobre sí mismo se desmorona. Viktor Frankl, después de sobrevivir a los campos de concentración nazis, desarrolló la comprensión de que el sufrimiento puede ser transformado en crecimiento cuando encontramos un significado trascendente en él. Las revelaciones espirituales de Chico Xavier van más allá y muestran que el sufrimiento intenso experimentado durante el despertar espiritual acelerado no es aleatorio, sino precisamente el mecanismo que permite al alma quemar kármicamente todas las impurezas acumuladas durante múltiples existencias. Durante este proceso, el individuo comienza a experimentar fenómenos que la ciencia convencional no puede explicar. Visiones de vidas anteriores con una claridad fotográfica, comunicaciones directas con espíritus desencarnados, experiencias de bilocación donde la conciencia puede estar simultáneamente en múltiples lugares y, sobre todo, la capacidad de influir conscientemente en la realidad física a través de la concentración mental y la proyección de energía espiritual. Estas habilidades no son sobrenaturales, sino naturales para un espíritu que ha recuperado su verdadera naturaleza. Las limitaciones que experimentamos normalmente son producto de la identificación con el cuerpo físico y la mente material. Cuando esta identificación se disuelve, el espíritu recupera gradualmente las capacidades que son inherentes a su naturaleza espiritual. La telepatía, la clarividencia, la capacidad de sanación, la proyección consciente y la manipulación de energías sutiles. Pero aquí surge una paradoja fundamental.
Cuanto más poder espiritual desarrolla un individuo, mayor es su humildad y su sentido de responsabilidad hacia todos los seres. El verdadero despertar espiritual no produce ego inflado ni sentimientos de superioridad, sino una comprensión profunda de la unidad fundamental de toda existencia y un deseo irresistible de servir al bienestar de todos los seres sin distinción. Las comunicaciones espirituales revelan que existen jerarquías de evolución espiritual que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Los espíritus que han completado sus ciclos reencarnatorios en la Tierra pueden continuar evolucionando en mundos más avanzados, dimensiones superiores, o incluso convertirse en guías espirituales para otros seres que están comenzando su jornada evolutiva. La evolución del espíritu es infinita, y cada nivel alcanzado abre nuevas posibilidades de crecimiento y servicio. Immanuel Kant, en su exploración de la razón práctica, llegó a la conclusión de que debe existir una realidad moral trascendente que justifique las aspiraciones éticas del ser humano. Las enseñanzas de Chico Xavier confirman esta intuición kantiana y revelan que esta realidad moral trascendente es precisamente el mundo espiritual, donde residen las conciencias más evolucionadas que trabajan constantemente para promover el progreso y la felicidad de todos los seres. Cuando un individuo alcanza el despertar espiritual acelerado, se convierte automáticamente en un colaborador consciente de esta jerarquía espiritual. Su vida ya no está dirigida por deseos personales, sino por la comprensión directa de cuál es su papel en el plan cósmico más amplio. Estos individuos frecuentemente experimentan lo que se conoce como inspiración directa, donde reciben conocimientos, soluciones y orientaciones que no provienen de su intelecto personal, sino de fuentes espirituales superiores. Esta inspiración directa puede manifestarse de múltiples maneras, como intuiciones súbitas que resuelven problemas complejos, como impulsos internos que guían hacia acciones específicas, como sueños proféticos que preparan para eventos futuros, o como una comprensión espontánea de verdades profundas que trascienden el conocimiento intelectual ordinario. La clave está en aprender a distinguir entre la inspiración auténtica y los impulsos que provienen de fuentes menos elevadas. Las revelaciones espirituales también muestran que el despertar espiritual acelerado frecuentemente viene acompañado de lo que se conoce como activación de centros energéticos superiores, donde los chakras o plexos espirituales del individuo comienzan a vibrar en frecuencias más elevadas. Esta activación puede producir sensaciones físicas intensas, calor en el pecho, vibraciones en la columna vertebral, presión en el centro de la frente o una sensación de electricidad fluyendo por todo el cuerpo. Estos fenómenos energéticos no son simplemente sensaciones subjetivas, sino indicadores de transformaciones reales en el cuerpo espiritual que preparan al individuo para funcionar conscientemente en dimensiones superiores. A medida que estos centros energéticos se activan, la persona desarrolla gradualmente la capacidad de percibir e interactuar con realidades que normalmente permanecen invisibles para la conciencia ordinaria. Pero existe una técnica ancestral de protección espiritual que muy pocas personas conocen, transmitida por los espíritus superiores a través de Chico Xavier específicamente para aquellos que están experimentando el despertar espiritual acelerado. Esta técnica se conoce como invocación del círculo de luz crística y ha sido preservada durante milenios por escuelas iniciáticas de diferentes tradiciones espirituales. La técnica consiste en visualizar conscientemente un círculo de luz dorada que se forma alrededor de tu campo energético, mientras pronuncias mentalmente: en el nombre del Cristo cósmico, invoco la protección de la luz suprema, que solo las fuerzas del bien se aproximen a mi ser, que toda energía negativa sea transformada en amor, que mi espíritu irradie paz y bendición a todos los seres. Esta invocación debe realizarse con fe absoluta, amor incondicional y la intención pura de servir al plan divino. Cuando esta técnica se practica correctamente, crea un escudo energético que no solo protege contra influencias espirituales negativas, sino que también amplifica tremendamente las capacidades espirituales del individuo. Los espíritus superiores pueden comunicarse más fácilmente, las intuiciones se vuelven más claras,
Los sueños adquieren significados proféticos y la persona se convierte en un canal cada vez más puro para las energías de sanación y transformación. Esta es la verdad final que nadie te cuenta sobre la reencarnación según Chico Xavier. No estamos condenados a repetir infinitamente ciclos de sufrimiento y ignorancia. Existe un camino de liberación definitiva que está disponible para todo ser humano que esté dispuesto a comprometerse seriamente con su evolución espiritual. El despertar espiritual acelerado es posible en esta misma vida, aquí y ahora, para aquellos que tienen el coraje de enfrentar sus sombras, transformar sus limitaciones y dedicar su existencia al servicio del amor universal. La pregunta que queda resonando en tu alma es: ¿estás preparado para iniciar este camino hacia tu despertar espiritual definitivo? ¿Tienes el coraje de descubrir quién eres realmente, más allá de todas las ilusiones de la personalidad humana? Si este mensaje ha tocado algo profundo en tu interior, no es casualidad, es tu propio espíritu que está despertando y llamándote hacia tu verdadero destino. La quinta y última revelación oculta de la reencarnación, la más secreta de todas las enseñanzas transmitidas por Chico Xavier, es que existe un fenómeno conocido como reencarnación simultánea, donde un mismo espíritu puede manifestarse parcialmente en múltiples cuerpos físicos al mismo tiempo, viviendo experiencias paralelas en diferentes líneas temporal. Es para acelerar dramáticamente su evolución espiritual. Esta verdad ha sido cuidadosamente ocultada durante milenios porque desafía completamente nuestra comprensión lineal del tiempo, la identidad y la existencia individual. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sientes una conexión tan profunda con personas que acabas de conocer, como si las hubieras conocido durante toda tu vida? ¿O por qué ciertos lugares del mundo te generan una nostalgia inexplicable, como si fueras múltiples personas recordando simultáneamente? Según las comunicaciones más avanzadas recibidas por Chico Xavier, esto ocurre porque fragmentos de tu misma esencia espiritual pueden estar viviendo experiencias paralelas en diferentes contextos, y ocasionalmente estas experiencias se filtran hacia tu conciencia actual como memorias que no puedes explicar. Emmanuel reveló que los espíritus más antiguos y evolucionados tienen la capacidad de dividir su conciencia en múltiples proyecciones que pueden encarnar simultáneamente en diferentes épocas, lugares y circunstancias. Esto no significa que existan múltiples almas idénticas, sino que una sola alma superior puede experimentar múltiples perspectivas de la realidad humana al mismo tiempo, integrando posteriormente todas estas experiencias en una comprensión multidimensional de la existencia. Esta capacidad de reencarnación simultánea explica fenómenos que han desconcertado a investigadores de lo paranormal durante décadas. Los casos de personalidades múltiples, donde cada personalidad tiene memorias, habilidades y características completamente diferentes.